para que entre en este canal dentro de la secta yatense. Mire, y yo escuchaba a un pastor, inclusive neopentecostal, que hacía una definición de iglesia bastante de esa línea que tú estás presentando. Él dice que una iglesia es como un restaurante. Tiene buena música y buena comida. Y el que va al restaurante debe dar al restaurante. Y a cambio de lo que da, recibe buena música, buena comida. Oye, increíble el concepto de iglesia que se ha dañado y lo han distorsionado para fundamentar la secta. Y agrego otra cosita, la parte bíblica. Mire, ellos usan la Biblia. Sí, usan la Biblia. Aprovechan la ignorancia de la gente, se aprovechan la ignorancia para dañar el contexto bíblico y el mensaje de la palabra. Exacto. Y aquí se aplica un método hermenéutico, o bueno, no es un método, un decir hermenéutico, que se dice, se usa un texto bíblico fuera de contexto para un pretexto. Exacto. El texto bíblico no estudiado correctamente, usted puede justificar hasta la poligamia. Como un hermano decía, bueno, yo tengo otra esposa, tengo un hijo en otra esposa porque aplico lo de Abraham. Como Abraham no pudo fecundar o no tuvo hijo con Sara, pues qué mejor que Agar. Claro. Y también el hijo fue bendecido, con el tiempo fue bendecido. Claro. Entonces, bueno, si mi esposa no funciona, no es fértil, pues le hago el favor a la empleada doméstica, que es el Agar, y mi hijo va a ser bendecido. ¿Y por qué me van a regresar? Porque eso está en el Antiguo Testamento. Salomón, un poquito más allá con 900 mujeres. Justificar lo injustificable, eso, en pocas palabras, ¿no? La clave es una educación hermenéutica en cómo leer el texto. Y usted ha hecho buenos estudios, he visto sus programas muy bien atinados, de cómo entender el texto bíblico, especialmente el Antiguo Testamento. Cuando son textos religiosos antiguos, como la Biblia, es el Antiguo Testamento, sí tiene sus claves hermenéuticas de cómo entenderlo, porque estamos leyendo 2000 años después o 3000 años después. De cuando no se usa todo un método hermenéutico de entender la Biblia, se usa el texto bíblico fuera de contexto para un pretexto, y mira el pretexto, sacar dinero y engañar. Sacar dinero. Ahí viene otra parte. Sí. Me gustaría que veamos, hacer una puntualización simplemente. Cuando hablamos de que existe entusiasmo dentro de estas sectas, no estamos negando el poder y la obra del Espíritu Santo, y eso que quede claro. Claro. No lo sobrenatural que viene de Dios, sino lo forzado. Exacto. Lo forzado. Exacto. Alguna vez yo lo he dicho en tono irónico, una cosa es ser pentecostal, es decir, depender del Espíritu Santo, y otra cosa es ser pestecostal, que es querer utilizar al Espíritu para hacer lo que a mí me da la gana, que es manipular, que es muy diferente, ¿no es cierto? Ahora, vayamos a otro punto. ¿Cuál es la posición en cuanto a la familia en las sectas? ¿Qué piensan de la familia en las sectas, Arturo? Bueno, lo que pasa es que mucha de la gente que asiste a las iglesias, especialmente a las sectas, exclusivamente a las sectas, son gente que de por sí tienen una vida de tanta soledad, de desamor, vienen de padres que han sido divorciados y por ende esta persona necesita tanto cariño. Claro. Y al entrar a la secta, exageradamente son bombardeados de un amor fingido. Exacto. Para hacerles sentir que es parte de la iglesia. No es un amor cierto como la Biblia nos manda, que tenemos que amarnos los unos a los otros, darnos el ósculo santo, un beso, un abrazo, sino que esto ya excesivamente hacen que esa persona crea una dependencia de la secta, haciéndole pensar que es tan necesario y que en ese lugar, solo en ese lugar, van a encontrar el amor y la aceptación que necesitan. Por no decir que solamente allí tienen la salvación. Y es que ahí viene lo contrario, es que primero te hacen creer así, y dependiendo de lo que tú tienes, es que viene el amor, para hacer sacrificios dentro de la secta. Entonces dime cuánto tienes y te diré cuánto vales. Exactamente. Estamos yendo a ese punto. Ahora, ¿cuál es el manejo bíblico? ¿Qué énfasis bíblico hacen ellos en la escritura yatense? Bueno, trabajan mucho la teología de la prosperidad. Y pongamos un caso del Antiguo Testamento, la doctrina de la retribución, que está en la Torá o Pentateuco, cuando Abraham fue bendecido, cuando inclusive Jacob tuvo bendición. Bueno, hay que entender la teología del Antiguo Testamento, y que usted la maneja muy bien, David, y que en el Antiguo Testamento los patriarcas no eran pobres, porque son parte de una bendición que se traducía en tema material y a través de los hijos. O sea, una mujer que no podía dar a luz o era estéril, era vista como parte de la maldición. Claro. Era un juicio. Era un juicio. Entonces, hay que también entender el engranaje del Antiguo Testamento en su momento importante en la historia de la salvación. O sea, en la historia en la historia de la salvación que Jehová, Dios,
fue trabajando la mente de un pueblo en su momento preciso. O sea, pues la doctrina va evolucionando. La doctrina del Antiguo Testamento se va formalizando, se va perfeccionando hasta llegar con Yeshua, con Cristo, en el Nuevo. Entonces, hay que entender que ellos se quedan congelados en ciertos ejemplos bíblicos como Abraham, como Jacob, como Isaac, que no eran pobres. Pero ¿qué pasa? No entendieron, o sea, no leyeron el Antiguo Testamento con Jesucristo, que Jesucristo fue pobre pero no fue maldito. Claro. El tema también de Job, que ya Job está contradiciendo la teoría de la retribución del Pentateuco. Aunque digan que Job es el libro más antiguo, pero en papirología se ha demostrado que es el libro más reciente, cercano al Nuevo Testamento. Bueno, eso es un tema más en papirología. Pero ya con Job está demostrando que aunque quedó pobre, con una llaga, siguió siendo bendecido. Claro. Entonces hay que entender que ellos usan ciertos textos fuera de contexto por un pretexto. Y el problema es que no entendieron la cristología del Cristo pobre, que se despoja a sí mismo para bendecir a los otros. Claro. Y si ellos quieren ser auténticos cristianos, pues ¿por qué no dan tanto dinero que reciben y se lo dan a los demás? Un ejemplo de eso, Qué un buena ejemplo de eso conclusión. que tú dices, Interesante. es utilizar la falta de conocimiento. ¿Y a quién no le gustaría una persona que tiene esa manera de poder transmitir? Imagínese usted, le dice, usted que está endeudado, usted que tiene de pronto una casita, usted que de pronto tiene algo, le dicen esta parte, mire cómo funciona un sectario o una secta. Tú quieres prosperidad. La palabra de Dios, Génesis, te dice 13:2. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. ¿Y qué hizo Abraham? Él diezmaba, ¿sí? Él daba su plata, Él todo se lo daba al Señor. Tú vende tu casa, vende tu carro, dalo a la iglesia y Dios te va a hacer riquísimo, vas a sobreabundar y no vas a tener deudas. ¿Es eso lo que dice la Biblia? ¿Es de verdad esa? Por supuesto que Claro que no. Entonces, Por pobre supuesto apóstol que Pablo, no. ¿qué evangelio predicó el apóstol Pablo, Rabí Saúl? Que dice, para todo estoy preparado, para tener en abundancia como para padecer necesidad. Entonces era un mentiroso, estamos diciendo eso. Claro. Es que el problema, y acá viene un nombrecito que yo les puse esto, señores, que se llaman Zacarías Roberto Plata. Así debería llamárselo, ¿eh? Zacarías Roberto Plata, porque te sacan, te roban la plata. Es que son terribles, Sí. son manipuladores. Aquí hay que tomar un punto. Ellos son énfasis en la teología de la prosperidad y han dejado de lado la santidad, ya te enseño. Donde tú pones la prosperidad como fundamento de la fe, te has vuelto un hereje. Eres un hereje, porque el fundamento de la fe es que el creyente viva en santidad y ame la verdad y que practique la verdad. Pero ellos no, para ellos el fundamento es la economía. Y ahí viene lo que el Mashiach dijo, Yeshua dijo, nadie puede amar a Dios y a las riquezas, o amará a uno y despreciará al otro. Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Y lo que pasa con estos señores no es que aman a Dios y aman a las riquezas, no, utilizan a Dios para conseguir riquezas. Ese es el problema. Ahora fíjate vos, ellos utilizan una palabra que es sacrificio. Una de las palabras más comunes es el sacrificio, haciendo una aclaración puntual. El diezmo es un mandamiento. Y si usted asiste a una iglesia y no diezma, usted es un ladrón. Así es. Y no me venga a decir a mí el cuento chino de que el diezmo es parte de la ley, porque Abraham vivió 400 años antes de Moisés y ya se pagaba el diezmo, Jacob pagaba el diezmo. Pero hay un problema. El problema es que ellos están cayendo en lo mismo que hizo la Iglesia Católica antes de la Reforma: vender pecados y vender milagros, vender indulgencias a cambio de dinero. Comprar salvación. Comprar la salvación o comprar el milagrito de la forma más fácil. Y como a la gente le gusta ganárselo fácil y no le gusta buscar a Dios, cree que con plata lo va a corromper a Dios. Y ahí está el problema, que la gente piensa que Dios es como entrar al internet y apretar el enter. Cuando escribes en el teclado, apretas enter y ese momento te sale la pantalla en internet, la que tú estás buscando, la web que tú buscas. Y creen que con Dios la cosa funciona con plata. Y creen que Dios se corrompe. Y déjame usar, antes de que tú continúes con esta excelente exposición, usar un texto fuera del contexto como pretexto para sacarte plata. Segunda de Samuel, capítulo 24, versículo 24. Muy utilizado por pastores manipuladores para sacar la plata. Y el rey dijo a Arauna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 sicos de plata. Le enseñan, para que usted pueda recibir la prosperidad, tiene que sacrificarle y tiene que darle. Y mire lo que estoy diciendo, yo comparto igual que ellos. El diezmo tiene que ir para la iglesia. El problema es que en la mayoría de las sectas no se habla de la salvación, de la santidad, de la pureza.
se habla solamente de dinero. La bendición. Solamente Bueno. de la bendición que enriquece.